Ya, entonces nosotros habíamos visto, por ejemplo, el teorema número 4, bueno, nos habíamos quedado más o menos, en la definición 1 habíamos dicho que dos números reales, si tenemos dos números reales, vamos a escribir a menos b para representar la suma del número a más el inverso aditivo de b, ¿de acuerdo? Y a tal número vamos a llamar diferencia entre a y b. Entonces, hay un teorema que dice que a menos b es igual a 0 si solo si a es igual a b. O sea, por lo tanto, este ya lo podemos utilizar, todos los teoremas que hayamos visto acá, los podemos ir utilizando al tiro. El teorema 5 nos dice que A menos el inverso aditivo de B es lo mismo que A más B. Después, el inverso aditivo de A más B es igual a menos A más menos B. Después, A más el inverso aditivo de, perdón, A menos B más C, porque dijimos que ahora cada vez que aparezca esta notación vamos a leer A menos B, o la diferencia entre A y B más C. A menos B más C es lo mismo que A menos B menos C. Y el teorema 8, 0 por A es igual a por 0 igual a 0, y habíamos visto la demostración de esto, que es la siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos probar qué cosa primero es A por 0 más 0, A por 0 más 0, la idea es que estamos partiendo de un lado, A por 0 más 0 es lo mismo que A por 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es el neutro aditivo. Por lo tanto, un número más el 0 nos queda el mismo número. Y esto que está acá, al número 0, lo podemos escribir como 0 más 0, ¿no es cierto? Y esto por la propiedad distributiva nos va a ser lo mismo que A por 0 más A por 0. Entonces, si ustedes observan acá, para ver cuál es el sentido de esta demostración, si ustedes observan acá, para ver el sentido de la demostración, ustedes se fijan que nosotros tenemos acá que A por 0 más 0 es lo mismo que A por 0 más A por 0. Nosotros habíamos visto que si nosotros queremos A más C en un teorema anterior, no me acuerdo el número, igual a A más B, si tenemos que A más C es igual a A más B, esto es lo mismo que A, perdón, es lo mismo, es equivalente a que C es igual a B, ¿ya? O sea, si tenemos una igualdad donde un elemento se repite, significa que los otros dos elementos tienen que ser iguales necesariamente. Y fíjense acá, este es como un elemento que es igual con este, por lo tanto, necesariamente de acá concluimos que 0 es igual a A por 0. ¿Se fijan? Y es esto que está acá, que es una parte de la igualdad. ¿De acuerdo? De la misma manera prueban la otra parte, que esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se fijan? Toman una expresión, le suman otro número y se dan cuenta que este es A, este es como A que está acá arriba y este es como el A que está acá arriba. Este es como el C y este es como el B. ¿Ok? ¿Ya? Si hay algo que no se entiende, ustedes me dicen. Ya después, en el teorema 9, tenemos que menos A por B es igual a menos AB igual a A por menos B. Hoy día en la tarde, estimados, en la clase de ejercicios, no les voy a dar toda la clase de ejercicios para ejercicios para la prueba. Les voy a dar una partecita de la clase nomás, o sea, la mitad de la clase, una cosa así, unos 20 minutos. Si es que persisten dudas, ¿ok? Porque si logramos resolver todas las dudas en el bloque de las 11:30, fantástico. ¿Está claro? ¿Ya? Porque necesito ejercitar esta parte de números reales para que no nos pille después. Aquí aparece la demostración del teorema número 9. Fíjense, tenemos que probar que menos A por B es lo mismo que menos AB, y esto es lo mismo que A por menos B. Uno mira esto, insisto, y dice, oh, qué trivial. Bueno, demostrémoslo, ¿de acuerdo? Fíjense, en la demostración, ¿qué sabemos nosotros? Que menos AB
denota el inverso aditivo de AB, ¿no es cierto? Por lo que sabemos que menos AB más AB es 0. Esto no hay que probarlo porque esto se sabe. El inverso aditivo de A por B más A por B nos da 0. Además, nosotros tenemos el axioma 9 de la multiplicación y el teorema 8. Vamos a tener que menos AB más AB, esto es lo mismo que... A ver, vamos a hacer la demostración aparte, en la pizarra mejor, para que se vea. Fíjense que nosotros ya tenemos como herramientas todos estos teoremas anteriores. ¿De acuerdo? El teorema, este que está acá, este que está acá. ¿Se fijan? Tenemos todos los teoremas anteriores, que A menos menos AB. A ver, tenemos el teorema 1, la ley de cancelación de la suma. El teorema 2, la ley de cancelación en el producto. El teorema 3, que nos dice menos menos A igual a A. El teorema 4, que nos dice que si A menos B es 0, entonces A es igual a B. El teorema 5, que A menos menos B es lo mismo que A más B, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que usemos esas herramientas para probar, por ejemplo, que menos A por B es igual a menos AB igual a A por menos B. No me quiero salir de acá porque en realidad quiero seguir con el apunte. Fíjense, a ver, si me dicen que no, lo explico de nuevo, pero a ver, primero, partamos, voy a rayar en ese espacio que queda vacío. Ya, como, a ver, primera observación, si tenemos que menos AB más A por B, esto es 0. Esto es, y la justificación que ustedes deben escribir, pues menos AB es el inverso aditivo de AB. Esto es la única, esto no hay nada que justificar, es porque menos AB es la representación del inverso aditivo de AB, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos de un teorema anterior que esto que está acá es lo mismo que menos A multiplicado por B, ¿cierto? Más AB, y esto es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense que esta expresión que está acá, es lo mismo por la propiedad distributiva que nosotros podemos factorizar por AB, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tengo que borrar para poder correrme. Esto menos AB más AB es lo mismo que si factorizamos por B por la propiedad distributiva nos va a quedar B factor de menos A más B. Y esto que está acá es lo mismo que 0, porque menos A más B nos da 0, el inverso aditivo de A más A es 0, y esto es 0 por B. ¿Y qué cosa es 0 por un número? 0. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Hemos probado que menos AB menos A por B más AB es lo mismo que 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que este que está acá, que este numerito que está acá, este que está acá es el inverso aditivo de AB. Y nosotros antes teníamos esto que está acá, que esto, que menos AB más AB es igual a 0. Si nosotros teníamos antes esto y sabíamos que este es el inverso aditivo de AB, aquí encontramos otro, por decirlo así. Hemos probado que este es otro inverso aditivo, pero nosotros que sabemos que el inverso aditivo de un número es único. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener que menos A por B tiene que ser igual a menos AB. ¿De acuerdo? No hay otra opción porque el inverso aditivo es único. Entonces, si uno encuentra un número que sumado con AB es 0, ese es su inverso aditivo. Y si uno encuentra, entre comillas, otro número que sumado con AB nos da 0, ese es el inverso aditivo. Por lo tanto, estas dos expresiones deben ser la misma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el otro es
es usando el teorema 1, claramente vamos a tener que menos AB más AB es 0, y hacemos la factorización y vamos a llegar a lo que acabamos de ver recién, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo, si alguien, esta es otra forma de hacer la demostración, usando inversos aditivos. Si ustedes encuentran un elemento que sumado con otro nos da 0, y encuentran otro elemento que sumado con el mismo A, por ejemplo, o la misma expresión, le da 0, significa que respectivamente cada uno es un inverso aditivo, pero como el inverso aditivo es único, esas dos expresiones tienen que ser iguales, necesariamente. ¿De acuerdo? Ya, aparece el teorema 10, que menos A por menos B es lo mismo que AB. Después el teorema 11, A por B menos C es igual a B menos AC. El teorema 12 nos dice que si A es distinto de 0, entonces el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de A es igual a A. Algunas de estas las vamos a hacer en la tarde, en la clase de ejercicio. ¿Ya? Después el teorema 13, si A y B son distintos de 0, entonces el inverso multiplicativo de A por B es igual al inverso multiplicativo de A multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Ojo que aquí no me vengan con que, por propiedad de potencia. Si ustedes me justifican esto por propiedad de potencia, eso no tiene, está malo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que justificar con los axiomas y los teoremas que nosotros ya tenemos. Esas son las únicas herramientas para utilizar en la demostración de, por ejemplo, este que está acá. A ver, hagamos un esbozo de la demostración de este, del teorema número 13. Fíjense, ¿qué significa probar que el inverso multiplicativo de AB es igual a esto que está acá? ¿Qué tendríamos que probar? Por demostrar que AB multiplicado por AB a la menos 1, esto nos da el 1, ¿ya? Tendríamos que probar esto y, mostrándole nomás, y la vamos a rematar en la tarde. Y además tenemos que probar que el inverso multiplicativo de este multiplicado por AB es igual a 1, ¿cierto? Pero cuando uno dice que uno quiere probar esto que está acá, en el fondo esto es la notación que representa el inverso multiplicativo de AB. Pero en el ejercicio nos están diciendo pruebe que el inverso multiplicativo de AB es este. Entonces, ¿qué es en el fondo lo que nosotros tenemos que probar? Nosotros tenemos que probar que lo que aparece acá es esto. Perdón. Lo que aparece aquí es A a la menos 1 por B a la menos 1. Tenemos que probar que se cumple esto. Si nosotros probamos que se cumple esto, hemos probado que este es el inverso multiplicativo de este. Hemos probado que el inverso multiplicativo de AB es este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hay que probar es esto. Y de la misma manera, nosotros también tenemos que probar esto. Si nosotros probamos que esto multiplicado por esto nos da 1, hemos probado que este también, obviamente, es el inverso multiplicativo de AB. ¿Se fijan? Entonces, el trabajo consiste en probar que esto, perdón, es igual a 1. Y con eso hemos probado que este es el inverso multiplicativo de AB. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es difícil, vamos a hacer ahora la primera y la segunda parte la podemos hacer en la tarde. ¿Ya? Entonces, me interesa que quede claro que si probamos esto, hemos probado lo que se pide, ¿de acuerdo? Porque si uno tiene algo que multiplicado por otra cosa nos da 1, significa que esta otra cosa es el inverso multiplicativo de esta. Y esta es el inverso multiplicativo de esta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ya, demostración de este pedacito. Después tendríamos que probar para el otro lado. Demostración. A por B multiplicado por A a la menos 1 por B a la menos 1
esto por la propiedad asociativa, o sea, habría que escribir con palabras, por propiedad asociativa, nosotros sabemos, perdón, primero por la propiedad conmutativa, sabemos que A por B es lo mismo que B por A, ¿cierto? Esto es, insisto, la justificación es por la propiedad conmutativa, ¿de acuerdo? Ahora, por la propiedad asociativa, nosotros sabemos que podríamos asociar este con este, ¿cierto? Y por la existencia del elemento neutro de la multiplicación, este pedacito acá, para seguir trabajando arriba, sabemos que esto que está acá es igual a 1, ¿no es cierto? Voy a seguir acá arriba. B multiplicado por 1, multiplicado por B a la menos 1. Pero nosotros sabemos también, por la existencia del elemento neutro de la multiplicación, que B por 1 es B, ¿cierto? Y esto, por la definición del inverso multiplicativo, en este caso de B, sabemos que B por B a la menos 1 es 1. Por lo tanto, hemos probado que efectivamente esto multiplicado por esto nos da 1. Por lo tanto, voy a escribir con lápiz verde, por lo tanto, tenemos que el inverso multiplicativo de AB tiene que ser este que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la parte I. Pero, y la parte 2I es probar, habíamos dicho que la parte 2 la voy a hacer al tiro para no dejar cosas pendientes. La parte 2I era probar que A a la menos 1 por B a la menos 1, que es el... Empiezo con los colores y se me olvida. A a la menos 1 por B a la menos 1 multiplicado por AB, esto también nos da 1, ¿no es cierto? Y es de la misma manera. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se podría deducir al tiro por la propiedad conmutativa. Nosotros habíamos probado que AB multiplicado por A a la menos 1 por B a la menos 1 era 1. Eso es lo que hicimos en la parte I. Eso ya lo tenemos probado, lo tenemos listo. Por lo tanto, como este es un número real y este es otro número real, por conmutatividad lo damos vuelta y nos queda efectivamente lo mismo. ¿Ya? Eso sería como el camino fácil y está correcto. ¿Por qué? Porque la propiedad conmutativa nos dice que si tenemos un número multiplicado por otro, es lo mismo que el otro primero multiplicado por el segundo. Y si no lo quisiéramos hacer así, simplemente lo hacemos de la misma manera. Entonces partimos del lado de acá, por AB, y esto aquí es igual, por propiedad conmutativa, es lo mismo, ¿se fijan? Por A a la menos 1 por A por B, y esto es lo mismo por la existencia del elemento inverso, sabemos que esto es el 1, por lo tanto esto es por 1 por B, y tienen que escribir cada paso y justificar cada paso, y esto es lo mismo que B a la menos 1 multiplicado por B, ¿por qué? Porque 1 por B es B, y esto efectivamente es 1, por lo que hemos probado la parte 2i. Entonces por I y 2i tenemos que efectivamente el inverso multiplicativo de AB es este que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, ya. Así que nada de que porque por ahí apareció un ejercicio de uno puso por propiedades de potencia. Y yo dije, no, por favor. Además que todavía no teníamos esa herramienta, entonces no pueden usar cosas que no hemos visto todavía, ¿ok? ¿Ya? Ya. En el teorema 14 nos dice, si tenemos un producto igual a 0, o este es 0 o el otro es 0. Cada vez que uno tenga un producto, una expresión multiplicada por otra igual a 0, o la primera es 0 o la segunda es 0. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a definir, fíjense ustedes, ¿por qué les digo que uno tiene que ir haciendo los ejercicios en función de las herramientas que tiene? Porque recién, a pesar de que, insisto, en el colegio uno sabe operar con fracciones, y uno sabe sumar, multiplicar y todo lo demás, nosotros estamos como construyendo los números reales, y por lo tanto estamos definiendo las cosas. Fíjense que nosotros acá, a pesar de que todo el mundo sabe la resta de dos números, así como operatoria, aquí recién la acabamos de definir. ¿Se fijan que esto que está acá
es la notación que representa y que se lee diferencia entre A y B, pero representa la suma de un número más su inverso aditivo. ¿Se fijan? Y ahora vamos a definir la siguiente definición: dados dos números reales, el cociente entre A y B se define como A partido por B. ¿Qué cosa es A partido por B? Es igual a A, que es el número que aparece arriba, multiplicado por el inverso multiplicativo de B. ¿Se fijan? O sea, estamos definiendo este nuevo ente, que es el cociente entre A y B, como una multiplicación. ¿De qué cosa? Del número de arriba multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Esta definición tiene sentido solamente en el caso en que B sea distinto de 0. Bueno, primero porque no podemos dividir por 0, y segundo porque el inverso multiplicativo del 0 no está definido. Por lo tanto, como este numerito no está definido, si es que B fuese 0, no tiene sentido, no existe un número partido por 0. ¿De acuerdo? Por eso dice siempre que B sea distinto de 0. Y claramente, 1 partido por A, fíjense ustedes, de acuerdo a la definición que estamos dando en este momento, perdón, que me quedó feo ese. 1 partido por A, por definición, ¿qué es esto? Esto es 1 multiplicado por el inverso multiplicativo de A, obviamente con A distinto de 0. Y esto que es igual, 1 por algo es algo. Es por eso, estimado, que 1 partido por A es A a la menos 1, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno dice, pero esto es una propiedad de potencia, sí, es una propiedad de potencia, digamos, pero nosotros no hemos visto potencia, no tenemos potencia todavía, potencias, ¿de acuerdo? A la menos 1 es lo mismo que 1 partido por A. Pregunto yo, a partir de esta definición solamente, ¿a qué será igual 1 partido por A al cuadrado? Es 1 multiplicado por el inverso multiplicativo de A al cuadrado. Miren qué interesante. Miren que me metí aquí en una cosa bien chévere, yo encuentro. Bien chévere. Así que la voy a escribir más arriba para tener más espacio para desarrollarla. Me dice ya, de acuerdo a la definición, ¿a qué es igual 1 partido por A cuadrado? De acuerdo a la definición, es 1 partido por A al cuadrado a la menos 1. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos lo que es A al cuadrado. Estoy preguntando. En este momento, con las herramientas que tenemos, ¿sabemos lo que es A al cuadrado? No, ¿no es cierto? No sabemos lo que es A al cuadrado. Entonces, habría que probar que A al cuadrado es A por A. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto de tarea. Probar que A cuadrado es igual a A por A. Miren qué trivial. ¿Ya? Lo voy a dejar de tarea, y si alguien lo hace, me lo muestra en la tarde. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahora solamente podemos decir que 1 partido por A cuadrado es lo mismo que 1 multiplicado por el inverso multiplicativo de A cuadrado. Nada más podríamos afirmar hasta ahora, con las herramientas que tenemos. ¿Ok? Ya, bueno, tenemos la definición de lo que es una fracción. En el fondo, el cociente entre A y B es la notación, es lo que representa A multiplicado por el inverso multiplicativo de B. ¿De acuerdo? Entonces, teorema 15, 16, 17 nos dice, y el teorema 15 nos da la definición de la suma de dos fracciones, ya, que corresponde a la fórmula B por D, obviamente con los denominadores distintos de 0, y el numerador sería A por D más B por C.
Después el teorema nos dice cómo multiplicar dos fracciones. Para multiplicar dos fracciones, lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo, y el siguiente teorema es la división de fracciones, que mantenemos la fracción de arriba y multiplicamos por la de abajo invertida, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos diciendo es que A partido por B dividido por C partido por D es lo mismo que A partido por B multiplicado por D partido por C, y eso sería A por D partido por B, obviamente con todos los denominadores distintos de cero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora nosotros ya tenemos y podemos operar con fracciones sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver algunas aplicaciones de estas cosas. Las ecuaciones de primer grado y después vamos a ver las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Ya. Entonces, me dicen que nos quedan 10 minutos. Así que en el momento que me saque para afuera voy a seguir hablando, nomás voy a seguir con la clase así. Cuando el Zoom nos saque de la sala, volvemos a entrar de nuevo, como mono porfiado, ¿ok? Ya. Ecuaciones algebraicas de primer grado. Una ecuación de primer grado con una incógnita es aquella que se puede escribir de la forma A por X más B igual a C, ¿no es cierto? Estamos definiendo lo que es una ecuación de primer grado. Donde A, B y C son números reales, el A es distinto de 0, porque si A fuese 0, no tendríamos ecuación, ¿no es cierto? Porque sería 0 por X, que sería 0, y aquí no habría ninguna ecuación, no habría ninguna incógnita, porque se la come el 0, digamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es una ecuación de primer grado, y vamos a ver cómo resolver, así, en el paso a paso, una ecuación de primer grado. Ojo acá, que cuando ustedes resuelvan una ecuación en este contexto, ustedes tienen que ir justificando paso por paso, o sea, no me pueden poner por ahí, paso el 7 para el otro lado cambiando de signo, y si paso para acá del signo igual cambia de signo, y no sé qué, ¿me entienden? Y empiezan a hacer cosas. No, ustedes tienen que justificar tal como aparece acá, por el axioma tanto, por el teorema tanto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ya, partimos nosotros con esta ecuación. ¿Nosotros qué nos gustaría? Nos gustaría eliminar este 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminar este 7? En el fondo, para hacer que no aparezca más acá, sumarle el inverso aditivo, o sea, sumarle el menos 7, por el teorema 1, entonces vamos a tener que si le sumamos el inverso aditivo, nos va a quedar a ambos lados, nos va a quedar esto que está acá. Pero nosotros sabemos que podemos asociar, voy a hablar, aquí se le pone el nombre del pero yo le hablo del nombre de la propiedad, podemos asociar de manera como nosotros queramos, entonces dejamos el 3x afuera y asociamos este 7 con su inverso aditivo. Y acá simplemente es operatoria de los números, que 15 más menos 7, esto es la notación, fíjense que representa 15 menos 7. ¿Se fijan? Que aquí tenemos la definición de la diferencia A menos B, que esto, que es lo que tenemos en este caso, es lo mismo que A menos B. O sea, que 15 más el inverso aditivo de 7 es lo mismo que 15 menos 7, y 15 menos 7 es 8. ¿De acuerdo? Y esto es 0, ¿se fijan? Entonces nos queda 3x más 0 igual a 8, pero este es como es el neutro aditivo, nos queda 3x igual a 8. Y ahora nosotros sabemos que si tenemos algo igual a otra cosa, podríamos multiplicar a ambos lados por algo que nos elimine este 3. Cuando digo eliminar es que en el fondo no aparezca ahí, entonces es multiplicar a ambos lados por el lado izquierdo por el inverso multiplicativo de 3, que sería, que se denota por 3 a la menos 1. Al multiplicar por ambos lados, a ambos lados de la igualdad, por el inverso multiplicativo de 3, nos va a quedar 3 a la menos 1 multiplicado por 3x igual a 3 a la menos 1 multiplicado por 8. ¿Se fijan? Y acá podemos asociar como nosotros queramos, nos queda 3 a la menos 1 por 3 igual a por x igual a 3 a la menos 1 por 8. Miren acá, este detalle, que si ustedes observan acá, esto que aparece acá, nosotros sabemos, en general, que A por B es lo mismo que A por B a la menos 1. Y escribir esto es lo mismo que escribir que A por B a la menos 1 es lo mismo que A partido por B, ¿no es cierto?
Da lo mismo que lo miremos de aquí para allá o lo miramos de aquí para el otro lado, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros sabemos, por la propiedad conmutativa, que A por B a la menos 1 es lo mismo que B a la menos 1 por A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es lo mismo que A por B, porque lo único que hemos hecho de aquí a acá es usar la propiedad conmutativa. Que A por B a la menos 1 es lo mismo que B a la menos 1 por A. Por lo tanto, esto sigue siendo igual a esto. Y fíjense aquí que tenemos luego 3 a la menos 1 por 8, esto que está acá, es A partido por 8 tercios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que aparece acá abajito? ¿Ya? Esa es la justificación de por qué esto es 8 partido por 3. ¿Ya? Ya. Sigamos. Entonces, esto es 8 partido por 3. Y 1 por x es x. Por lo tanto, la solución de la ecuación es x igual a 8 tercios. ¿Ya? Hay una cosa muy importante acá. Hasta lo que hemos hecho hasta ahora solamente es encontrar una solución de la ecuación. Porque uno dice, bueno, ¿habrá más soluciones de esta ecuación? Ahora tenemos que probar que es única. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, para probar que esta solución es única, lo vamos a hacer por contradicción. O sea, vamos a suponer que hay otra solución de esta ecuación que es diferente, que es distinta al 8 tercios. Entonces, la idea es que vamos a llegar a una contradicción. Entonces, vamos a suponer que hay otra solución, la vamos a llamar z sub 0, que es distinta a esta solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que z sub 0 sea solución de la ecuación? Significa que si en esta ecuación nosotros reemplazamos por esta incógnita y ponemos el z sub 0, la satisface. O sea que estamos diciendo que 3 por z sub 0 más 7 nos da 15, porque estamos diciendo que el z sub 0 satisface esta ecuación, ¿de acuerdo? Lo que aparece ahí. Y como nosotros también sabemos, porque lo acabamos de construir así, lo encontramos así, que el 8 tercios también es solución de la ecuación, vamos a tener que esto es 15 y esto otro también es 15, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos llegado a que esta era solución también. O sea que el 8 tercios también, si lo ponemos ahí, satisface la igualdad. O sea, 3 por 8 tercios más 7 también es 15. Entonces, si esto es 15, sabemos que es 15, y esto que está acá también sabemos que es 15, y 15 es igual a 15, podemos escribir esta igualdad sin ningún problema. Entonces, empezamos a desarrollar pasos justificando cada uno. En el fondo lo que queremos hacer es despejar el z sub 0, ¿me entiendes? O sea, sumamos el inverso de nuevo aditivo de 7, etcétera, y empezamos a desarrollar pasos algebraicos. Vamos a llegar a esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Si ustedes observan de esa expresión que está acá, de la misma manera, eliminamos el 3, o sea, en el fondo multiplicamos por el inverso multiplicativo del 3 a ambos lados, se anula, nos queda un 1 por 8 tercios igual a z, por lo tanto nos queda que z sub 0 vale 8 tercios. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción, porque nosotros en el supuesto inicial supusimos que el z sub 0 era distinto de 8 tercios, y llegamos acá abajo a una contradicción, que se escribe así. Cuando uno llega a una contradicción, se pone así, cuando uno llega a algo que es una contradicción, porque es una contradicción que z sub 0 sea 8 tercios, por lo tanto, cuando uno llega a una contradicción, implica que el supuesto es falso. O sea, que en el fondo el z sub 0 tiene que ser igual a 8 tercios, por lo tanto, la solución de la ecuación de primer grado es única. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de hacer recién se puede generalizar a cualquier ecuación de primer grado. Por lo tanto, acá en el teorema número 18 nos dice que la ecuación de primer grado ax más b igual a c con a distinto de 0 posee una única solución y la solución está dada por esta fórmula. Entonces, tenemos que esta es única, esta solución es única,
que satisface esta ecuación, es la solución y la satisface. Y dice demostración ejercicio. Para demostrar, primero, no lo vamos a hacer ahora, insisto, si alguien quiere lo podemos hacer en la clase de ejercicio en la tarde. Para probar que esta es solución de la ecuación, basta tomar este valor y reemplazarlo acá en la X. No les pido que construyan y que vuelvan y que lleguen a esto, sino que simplemente para probar que algo es solución de una ecuación, ustedes lo toman, lo reemplazan acá, y mediante pasos tienen que llegar a que esto es igual a C. Por lo tanto, satisface la ecuación, luego es solución. Y para probar que es única, de la misma manera, se tienen que generar una Z sub 0 distinto de esto y llegar a una contradicción, que es lo mismo que hicimos arriba. Son los mismos pasos de arriba, pero ahora usando las letras A, B y C. ¿De acuerdo? No el 8 tercios. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Nos van a sacar, así que voy a cerrar la grabación.